Bueno, vamos a platicar y siempre me da gusto hacerlo con el doctor Luis Carlos Ugalde, ex consejero presidente del IFE y director de su firma de análisis político Integralia. Doctor Ugalde, muchas gracias, buen día. Muy buenos días, Oscar Mario. Oiga, pues muchos temas. A ver, vamos a comenzar con este y un comentario del auditorio. A ver, la nota dice así: con 6 votos a favor y 5 en contra, el Consejo General del INE aprueba las nuevas fechas para el periodo de precampañas que iniciará el próximo 20 de noviembre y concluirá el 18 de enero del 2024. Precampañas. Bueno, y escriben del auditorio: si fuera estricto el INE al 100%, quienes llevan sus actos de campañas simuladas, hombres y mujeres, para competir por las gubernaturas en 8 estados de la República y la Ciudad de México, disfrazadas de otras intenciones, no alcanzarían su registro el 20 de noviembre. ¿Qué opina de ello? Bueno, primero, lo obvio que es que pues las precampañas llevan muchos meses. Por eso, sí. Y dos, que esta fecha nueva del INE de que las precampañas iniciarán el 20 de noviembre y terminarán el 18 de enero, pues es irrelevante en un sentido porque no va a haber diferencia que la gente note. Sí. Y tercero, que para hechos prácticos la elección de 2024 ha sido vulnerada. Entonces siento que esto es poco relevante para la gente que nos escucha, para el público en general, porque va a haber un continuo y no se va a notar prácticamente que inician las precampañas o que terminan las precampañas. Por eso, entonces, con base en lo que usted dice también, ratifica lo que escriben del auditorio. Oye, no, pues, ¿sabes qué? Todos han estado en campañas o precampañas simuladas, pues vamos a analizar caso por caso, pero para la mayoría no va a obtener su registro, ¿no? Como usted dice, si fueran demasiado estrictos, ¿no? Pues simplemente si se cumpliera la ley. Bueno, yo creo que la ley está mal conceptualizada y por supuesto que la política pues funciona con base en la naturaleza de los políticos, pero el hecho de que la ley esté mal conceptualizada y sea totalmente irreal y sea antinatural como lo es, no implica que se haya violentado de esa manera tan abierta y que las autoridades en los hechos la hayan legalizado. Entonces, eso ya ocurrió, ya no hay vuelta atrás. Y lo que ayer el INE fue simplemente decir, las precampañas inician el 20 de noviembre, entonces, ¿qué va a pasar? Pues seguramente que el 20 de noviembre las candidatas que conocemos van a hacer grandes eventos de apertura de la sesión de la temporada de precampañas, quizá ya van a empezar a hablar de promover el voto, vota por mí, pero en los hechos, para quien ve la televisión abierta en las noches, o quien ve spots, pues realmente la diferencia va a ser poca, yo creo, Oscar Mario. Oiga, ahora, una de las tantas preguntas, ¿el INE va a poder imponerse y sobre los criterios o las reglas internas de los partidos políticos y decirles, a ver, tú vas con 5 mujeres y 4 hombres para estos 9 estados, bueno, 8 y la Ciudad de México, ¿no? Que se concursan en el 2024, o te voy a dejar pasar y pues finalmente tú toma tus decisiones y voy pues también a hacerme un poquito guaje porque no puedo ni quiero, no sí puedo, pero no quiero intervenir en el proceso interno, sobre todo porque afectaría principalmente a los candidatos y candidatas de Morena y dicen, bueno, el INE pues está un poquito más ya condescendiente con base en su nueva estructura, en su nuevo organigrama, con la 4T, doctor Ugalde. Mira, para recordarle a las personas que nos escuchan, en 2021 se compitieron 15 gubernaturas y por primera vez el INE estableció la paridad horizontal para esos cargos unipersonales. ¿Qué quiere decir? Que antes básicamente la paridad de género aplicaba para candidaturas legislativas. Así fue concebida esta idea hace 15 o 20 años. Y entonces lo que se ha logrado en ese tema es que hoy la mitad de los congresos, tanto el federal como los locales, son hombre-mujer. De hecho, en varios congresos hay más mujeres que hombres. Esto ha sido un logro muy significativo que se ha logrado por esas reglas, a veces muy estrictas, para garantizar que haya mitad y mitad.
Ahora se quiere implementar para cargos unipersonales como el de gobernadores, gobernadoras. Y entonces, ahora el INE lo que dice es, como se compiten 9, podría haber 5-4-4-5. Entonces, el INE quiere que sea 5-4 para favorecer a las mujeres, porque dice que sigue habiendo pocas mujeres gobernadoras. Los partidos reaccionan y dicen, oye, no exageres, déjame a mí definir cómo lo hago. Exacto. No me forces porque estás violentando varias cosas. Y creo que aquí los partidos tienen cierta razón. Yo estoy a favor, por supuesto, de que haya equidad de género y que haya más mujeres en la política, nada más que la forma como lo haces puede desatar otros demonios. Por ejemplo, si tú en Jalisco, la gente en Jalisco quiere que haya ciertos candidatos porque son los que mejor son conocidos, pero tienes que elegir a otro género porque en Puebla o en Yucatán hay una grilla interna de los partidos, me parece que tú no puedes estar afectando comunidades, entidades, por lo que pasa en otra entidad. Entonces, esa es una. La segunda es que dicen, oye, ya empezó el proceso electoral y ya me estás cambiando las reglas, deja que yo defina si son 5-4, 4-5, pero no lo estés haciendo. Y luego varios partidos como Morena ya tienen reglas internas para definir la equidad, la paridad de género. Eso es lo que está en discusión. Se va a reunir hoy la comisión de prerrogativas del INE con los partidos, van a tratar de negociar, van a ver a qué siguen, pero bueno, básicamente la cosa va a ser si es 4 o 5 o 5 o 4. Ahora, ¿por qué esto es tan importante para los partidos? Porque les puede cambiar sus esquemas, sus balances de negociación política, de ver quién va. Y si, por ejemplo, lo que más ha comentado, si queda 5-4 a favor de mujeres, pues muchos piensan que en la Ciudad de México, donde Sheinbaum quiere que el candidato sea García Harfuch, a lo mejor esto lo impediría y acabaría siendo Clara Brugada. Ese es un ejemplo de por qué esto puede ser tan relevante para los partidos políticos. Oiga, escriben, a ver, como expresidente del IFE, bueno, es que era IFE antes, ¿no? Cuando estaba usted ahí, le tocó una decisión muy, muy importante. Pero bueno, dice, el INE supuestamente goza de reconocimiento y respeto a nivel mundial. Pero en México seguimos siendo demasiado tramposos en materia electoral. Sí, Oscar Mario, la verdad es que yo estaba ayer pensando cómo ha evolucionado el funcionamiento electoral en México en los últimos 20 O sea, ni con el INE pueden, ni con un INE supuestamente estricto, tal, pues pueden con los vicios de históricos, ¿no? Sí, la historia de México, Oscar Mario, es la historia de políticos tramposos que no aceptan los resultados cuando no les conviene, que juegan bajo el agua, que cumplen parcialmente las reglas. Esa es la historia de las elecciones en México. Ha habido pausas y en el caso del INE lo que sí ha logrado es organizar bien la instalación de casillas, contar bien los votos, emitir una credencial de elector que funciona muy bien. Es decir, sí hay muchos avances, pero en lo que concierne a la competencia, las zancadillas, qué se puede, qué no se puede, los guantes, las reglas de la contienda, es ahí donde hay problemas. Y te voy a decir los 3 o 4 cosas que yo veo que, lejos de mejorar, han empeorado. Uno, que el dinero. Están gastando mucho por debajo de la mesa. Y este tema no ha mejorado. Sigue siendo grave y los políticos requieren cada vez más dinero para ganar. Y con las precampañas adelantadas, imagínate, yo simplemente pienso cuánto habrá gastado Sheinbaum en los últimos 6 meses cuando intensificó su campaña en todo el país para darse a conocer. ¿Cuánto habrán costado las bardas, los espectaculares, toda la campaña de tierra y de aire que ha hecho desde diciembre del año pasado que empezó? Eso debe haber costado o debe cientos de millones de pesos. Cientos de millones. Es decir, ella ya rebasó en los hechos el tope del gasto de la precampaña y de la campaña presidencial. Ese es un tema, simplemente. El segundo tema que creo que no ha cambiado es lo que se puede hacer o no se puede hacer durante las campañas, el tema del contenido de las campañas.
La ley dice que los servidores públicos no pueden participar, no pueden meter las narices. Bueno, no tengo que explicar que López Obrador las ha metido más que cualquier otro expresidente en la historia de este país. Esto ha empeorado. ¿Qué otra cosa ha empeorado? Pues ha empeorado el hecho de que la ley dice una cosa, por ejemplo, respecto al contenido de la propaganda. Y en los hechos, los políticos, por supuesto, que dicen lo que quieren. En esto yo no estoy totalmente en contra. Creo que debe haber plena libertad de expresión. Solo que la ley dice una cosa y la realidad hace otra. Entonces tiene que haber alineación. ¿Y en qué otra cosa puede estar las cosas en materia de elecciones empeorando? Y tú lo has comentado mucho en respecto al Congreso. Creo que la calidad en general de las personas que aspiran a gobernar desde los congresos y desde las alcaldías y las gubernaturas ha empeorado. Yo veo que ha habido un proceso paulatino de degradación en la calidad, los principios, el profesionalismo con el cual las personas se lanzan para ser candidatos. Es decir, como si ser político fuera una invitación para los más mediocres. Y esto, pues me parece que es sumamente grave. Y esto se observa sobre todo en las localidades, en donde se aspira para ser presidente municipal, regidor, diputado local, incluso gobernador. Ahí ha habido un proceso de empeoramiento de quienes quieren ir a la fiesta. Y esto pues afecta mucho al país. Doctor, deme 3 minutos y le quito otros poquitos. Estoy con el doctor Luis Carlos Ugalde. ¿Puede impedir la compra de votos? Doctor Ugalde. Totalmente de acuerdo. Otra regresión u otro tema que está muy mal, que es el tema del clientelismo electoral. Este no es un fenómeno nuevo, ha existido, pero da la sensación de que se ha expandido, que es básicamente presionar a la gente para que vote, en este caso por Morena, a cambio de que no se pierdan sus programas sociales, que es el hecho de acarrear a la gente, pagar para que vayan a un evento, darles de comer, a cambio de que los políticos tengan eventos masivos con gente que muchas veces ni siquiera sabe a qué va. Esto no ha cambiado y esto probablemente se ha acentuado. Y otro tema, por cierto, y este es el tema más grave de todos, y el que yo creo que está poniendo de rodillas a la democracia mexicana y que puede acabar por acribillarla, es el tema del crimen organizado. En esto sí estamos retrocediendo y empeorando, y que consiste básicamente, Oscar Mario, en que el crimen organizado, de una u otra manera, ya controla, coopta, incide en los procesos electorales en una parte significativa del territorio nacional. Ese tema es gravísimo. La semana pasada, por cierto, estuve en Michoacán, fui a platicar con personas, a dar una conferencia, y la impresión tuve es que en Michoacán, y esto me lo comentó además una persona que conoce muy bien los procesos electorales, me dijo, yo creo que en Michoacán el 40% del territorio de la entidad a nivel regional, municipal, está cooptado por el crimen organizado. ¿Qué significa eso? Que manda, que controla, que fondea, que dice quién compite, quién no. En esas regiones lo importante ya no es el partido político, sino quién dice quién va a ser candidato, quién va a ganar, cómo va a gobernar. Cuando tú, para ser candidato, necesitas ir a tocar la puerta del jefe de la zona y pedir permiso para competir, y si te dice sí vas, si te dice no, no vas, o si te mandan decir que te bajes de la campaña, te bajas. Cuando el crimen organizado moviliza votantes, inhibe votantes, levanta coordinadores de campaña, moviliza gente, cuando manda el crimen organizado, esta democracia ya se jodió. Y yo creo que es el tema más grave de todos, porque en algunas regiones del país esto está extendiéndose, y es un fenómeno invisible en buena medida, porque nadie denuncia, porque no se ve, porque el crimen tiene base social y por lo tanto la misma gente acepta como parte de la naturaleza política de sus regiones que así sea. Entonces ya se está interiorizando, ya se está naturalizando, pero esto está arrodillando a la democracia mexicana de forma silenciosa. Fíjese, esta está buena, viene de Chetumal, gracias por escucharnos. Ya dice,
el INE, híjole, bueno, dice, con base en esto que decía también, doctor, yo creo, dice, el INE actúa como una máquina de contar billetes en los bancos, muy exacto en los números, pero nunca investiga el origen del dinero. Está bueno el ejemplo, ¿no? No, yo creo que el INE sí investiga el origen del dinero cuando lo detecta. No, bueno, pero ¿cuántas veces ha pasado? A ver, doctor Ugal. No, pero con base en esto que usted dice, bueno, con base en eso que usted dice, cuando dicen, mira, no, es que este candidato llegó con apoyo de este grupo delictivo. Este otro candidato... No se ve y por lo tanto no se investiga, por supuesto. ¿Sí? Ese es el tema. Ahora... Es una máquina de billetes, de contar votos, pues, no billetes, de contar votos, ¿no? Pero bueno, oiga, está buena, de Guadalupe, ¿qué es? ¿Dónde? Guadalupe, Zacatecas, dice, por favor, sí da mi nombre, José o Jesús Galindo Monroy, abogado constitucionalista. Desde el nacimiento del PRI, tómese 1928 o 1946, claro, me imagino que se refiere a que en el 28 es con un hombre y en el 46 ya con el PRI, no creo, pero bueno, desde el nacimiento del PRI 28-46 surge un sistema político presidencialista y partidista a modo que le permite o le ha permitido secuestrar y comprar al poder legislativo para disfrazar a México como país democrático. Está interesante, Pues yo creo que México... Bueno, antes con el sindicalismo oficialista, perdón, doctor, que antes con el sindicalismo oficialista, ¿no? Tenían a todos los líderes compradísimos, todos los líderes sindicales son riquísimos, dicen que estarían en la lista de Forbes, ¿no? Si transparentaran su lana. Pero bueno, pues así funcionó durante el sistema presidencialista en México, pues así ha funcionado, ¿no? Tenemos un sistema presidencialista más agudizado, más fortalecido que nunca, y por cierto, es otra de las regresiones democráticas, que los balances de poder se han debilitado mucho. No es que antes estuvieran muy bien, pero se había avanzado, y el abuso del poder y la falta de controles se han deteriorado mucho en estos 5 años. Se pueden restaurar, por supuesto, pero depende de cómo vote la gente, pero claramente hay un deterioro en el control del ejercicio del poder. Bueno, y qué lamentable, ¿no? Quiero que estén cuestionando, bueno, ¿hasta dónde está actuando el INE y cumpliendo con lo que se estipula en, yo no sé si es la primera ley electoral y que es cuando nace, y esto pues se sigue, ¿qué sería? Afectando, distorsionando, quebrantando, ¿cuál sería su opinión? A mí me preocupa mucho la actitud pasiva, conformista del INE en un tema que me parece que es muy grave, que es el tema del intervencionismo de López Obrador. Aunque la Comisión de Quejas le ha dicho una y otra vez a López Obrador que no puede hablar de política, le ha pedido que ponga una cortinilla explicando el artículo 134 constitucional, donde se establece la obligación de neutralidad de los servidores públicos, aunque le dice una y otra vez que baje tal mañanera del archivo digital del web, de la página web de la presidencia, aunque durante 2 o 3 o 4 años el INE le ha dicho, pórtate bien. El hecho es que no lo está haciendo bien López Obrador, no hace caso, se burla del INE y no va a hacer caso. Y entonces, pues esto me parece que es muy grave porque se está generando un daño irreparable al proceso electoral. Y por lo tanto, el tema es, efectivamente el INE tiene atribuciones limitadas, no puede mandar a la policía para que ponga en orden al presidente, no tiene la cooperación del Congreso de la Unión, que podría hacer alguna suerte de control político, no tiene instrumentos efectivos para que un presidente que se comporta de manera irresponsable cumpla. Y por lo tanto, pues estamos los ciudadanos totalmente afectados porque la ley, reitero, dice que los servidores públicos deben estar fuera de la contienda y no lo está haciendo así el presidente. Y no veo al INE con creatividad, con eficacia, con convocatoria, con poder moral para llamar al orden.
Y esto pues me parece muy grave, porque entonces lo que la gente acaba diciendo es: el INE no sirve de nada. Yo creo que el INE sí sirve, yo creo que va a organizar bien la elección, yo creo que el hecho de que haya una cobertura del padrón electoral muy alta, que la gente tenga credencial de elector, que vaya a haber casillas en la esquina de tu casa, eso es un gran logro que se va a mantener. Pero en la regulación de la contienda entre personas no está haciendo de manera efectiva su trabajo. Grupo Fórmula. Abrimos la conversación en www.radioformula.com.mx. Bueno, regreso a la parte final de esta charla con el doctor Luis Carlos Ugalde. Pues muchos comentarios en relación a todo lo que se ha mencionado en este espacio. Son muchas preguntas, muchos comentarios. Ya no sé cómo concluir con usted, doctor Ugalde. Siempre muchas gracias por su tiempo. A ver, mire esta pregunta. ¿Cómo imagina, doctor Ugalde, el ambiente electoral para el próximo 2 de junio? 1. Si gana la doctora Claudia Sheinbaum, si por un margen pequeñito gana la oposición. Si gana Claudia Nada, pues está bien, Sheinbaum, ¿no? Sí. Si gana Claudia Sheinbaum la elección, depende cómo gane. Es decir, si López Obrador sigue interviniendo, si hay gasto excesivo, si se percibe que fue una suerte de elección de Estado, en donde el gobierno puso todas sus fichas y metió dinero y recursos para apoyar y ganar, pues va a haber una reacción muy negativa de la oposición y seguramente no van a reconocer el resultado, ¿no? Pero nada votos. pasa, nada pasa, no va a pasar nada, ¿no? Bueno, es decir, sí pasa, claro que pasa, que un gobierno inicie sin el reconocimiento político de la oposición, pues claro que pasa. Recordemos 2006 con López Obrador. Claro que pasa, digo, depende qué tanta fuerza tendría la oposición, cuántos asientos tiene en el Congreso, pero pues va a empezar el país quebrado emocionalmente, políticamente hablando, y esto me parece que limita la capacidad del gobierno para hacer cosas, para cambiar la tónica, para ser más incluyente. Yo creo que lo deseable es que todo el mundo esté de acuerdo. Ganaste, felicidades. Ese desafío es el más importante y yo veo difícil que se logre, porque aunque Claudia Sheinbaum es la favorita, el hecho de que gane con la sombra de López Obrador, echándole fichas de manera ilegal a su campaña, creo que va a generar que la oposición no quiera aceptar el resultado. Va a gobernar, por supuesto gobernaría, haría gobierno y ya dependerá de ella el tono de su gobierno. Ahora, si gana la oposición por un poco margen, como dice esta pregunta que te hicieron, pues claramente va a haber una dificultad política mayor, porque el gobierno va a rechazar el resultado y esto puede detonar un conflicto político enorme. Entonces, claramente, pues eso significa un lío, y esto nos habla del problema de la democracia mexicana. Tú y yo no deberíamos estar preocupados de qué pasa si gana uno u otro, por cuántos votos, simplemente gana y gobierna. Es como en Estados Unidos, ahorita se les viene un problema político para la elección, no saben qué va a pasar, si puede o no ser candidato Trump, si aceptaría una derrota nuevamente, qué pasaría con la violencia, es decir, ya hay problemas en Estados Unidos, bueno, en México también. Entonces, ese es el tema. Mi deseo, y lo más importante para todos, es que al margen de quién gane, creo que lo importante es cómo gana, para que el país pueda reiniciar el juego democrático en un nuevo tono. Creo que hay segmentos de la población que están hartos del tono de enfrentamiento, descalificación, demagogia, populismo, que desearíamos un gobierno, si es de Morena o no es de Morena, con un tono diferente, más incluyente, y eso yo creo que sería lo deseable. Y segundo, que se restauren los controles políticos. Una democracia funciona bien, igual que un consejo de administración de una empresa, cuando los que toman decisiones y gobiernan son vigilados. Y por eso la elección del Congreso es tan importante o más importante que la de presidente de México. El Congreso es el consejo de administración que supervisa al presidente. Si el consejo de administración no funciona bien, el director de la empresa va a abusar y va a hacer malas cosas. Esa elección es muy importante. Bien, doctor, oiga, y bueno, a ver si tiene tiempo la próxima semana, pues hablamos de esta sustitución que quieren hacer de la credencial del INE.
incorporando fotografía y datos biométricos de todos los mexicanos. Dice Lorenzo Córdoba, entre otros críticos, que lo que se busca eventualmente es controlar al padrón electoral, como pues sucedía antes, ¿no? Esto, si ocurre, no tomaría efectos para la elección de 2024. No, claro que no, sí, no. Y segundo, yo creo, y aquí yo tengo una opinión diferente, yo creo que en este país quien debe identificar a los mexicanos no es el INE, debe ser una instancia del Estado mexicano, sea el INEGI, sea otra instancia, porque el INE su función es identificarnos, y debe haber, yo sí creo, una CURP con fotografía o una cédula de identidad, y el INE debería de tomar de ahí los datos para emitir un registro de electores. No al revés, que una credencial de elector en los hechos se ha convertido en el identificador. Yo creo que debe ser al revés. Ahora, el problema es que hay mucha desconfianza de que el gobierno lo pueda hacer bien. Y no es de ahora con López Obrador, esto viene desde la época de Felipe Calderón, que también quiso hacer algo así. Entonces, yo creo que este país necesita un identificador que no sea la credencial de elector, porque hoy, ¿cómo se identifica a un niño de 12 años? Y eso es muy importante. Pero se requiere construir confianza y se requiere un plan de varios años para lograrlo desde mi punto de vista. Bien, doctor Ugalde, pues seguiremos en contacto y yo le aprecio mucho su tiempo, siempre. Gracias, Oscar Mario. Muy buenos días. Muy buen día. Y bueno, siempre